Muy bien, hermanos, vamos a continuar entonces. Entonces, si vimos que la justificación es únicamente por la fe, cuando lo vimos en Romanos capítulo 3, vimos claramente del 21 al 31 que la justificación es por la fe únicamente en el Señor Jesucristo y no por las obras de la ley. Y vimos la justificación explicada. Ahora vamos a ver Romanos 4, del 1 al 25, la justificación ejemplificada. Y vamos a ver el ejemplo de Abraham antes de la ley y el ejemplo de David después de la ley. Y vamos a ver que la gente se justificaba aún en el Antiguo Testamento por la sola fe en la obra consumada del futuro Mesías que había por venir. Quizá ellos no sabían de qué manera iba a morir el Mesías, porque la revelación fue paulatina, pero sí sabían que tenía que morir y resucitaría entre los muertos. Aún el mismo Job sabía que su Redentor vivía y en que su carne vería a Dios, entendía la muerte y resurrección de su Redentor. Lo mismo Abraham, que eran contemporáneos. Y vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos muestre a nosotros que la justificación siempre ha sido por medio de la fe. Padre Celestial, gracias por este día, gracias por lo que hemos aprendido con tu palabra. Te pido que tú nos ayudes a entender cómo se salvaron las personas en el Antiguo Testamento antes de la ley como Abraham y después de la ley como David. Padre, ayúdanos, necesitamos la asistencia de tu Espíritu Santo y queremos que tu Espíritu ministre nuestras vidas para que seamos edificados y podamos entender las cosas espirituales que están escritas en tu palabra por medio del ministerio de la iluminación que tú tienes en cada uno de los creyentes, para que entendamos lo que está escrito y para que realmente nosotros podamos ser edificados. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces empezamos, y como hemos visto, la primera fase de la salvación, el primer tiempo de la salvación es una realidad pasada, y vimos que somos justificados al creer únicamente en la obra consumada y suficiente de Cristo en la cruz, que murió por nuestros pecados y resucitó entre los muertos. Eso ocurre en un momento del tiempo, cuando ponemos nuestra fe en Cristo y entramos a la familia de Dios a través de un nacimiento espiritual. Somos justificados al creer. Somos salvos de la penalidad del pecado y de la condenación del infierno. Tito 3:5 nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Efesios 2, del 8 al 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, hablando de la salvación por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación entonces es basada en la fe sola, en Cristo solamente. Entonces vamos a ver cómo se justificaba Abraham de la misma manera como él miraba hacia un Mesías por venir. Nosotros ya miramos la obra consumada de Cristo como un hecho histórico, real, que sucedió en la historia. Ahora veamos Romanos 4, del 1 al 25. Ejemplos del Antiguo Testamento de la justificación por la fe. Romanos 4, del 1 al 5. Y vamos a leerlo allí, en Romanos 4, del 1 al 5. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Entonces vamos a ver que Abraham fue declarado justo delante de Dios por fe sin obras. Romanos 4:1 dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Pablo demostrará que Abraham descubrió que un hombre es declarado justo con Dios por la fe, aparte de cualquier tipo de buenas obras. Y lo vemos claramente en Génesis capítulo 15, cuando el Señor le muestra a Abraham, ¿cierto?, los cielos, y le dice que así iba a ser su descendencia, y le da la promesa de la simiente, la tierra y la bendición. Y dice la palabra de Dios que él creyó a Dios y se le fue contado, ¿por qué? Por justicia. A fin de explicar esto, Pablo primero mostró la diferencia entre la justificación de Abraham ante los hombres y su justificación delante de Dios.
Usted sabe que nuestra fe puede ser demostrable como creyentes delante de los hombres, y cada vez que nosotros actuamos rectamente o justamente, somos declarados justos delante de los hombres de una manera práctica. Así como Abel cuando ofreció mejor ofrenda que Caín. Dice la palabra de Dios que su ofrenda hablaba por él. Daba testimonio de que él era un hombre justo, y no solamente justo, sino que caminaba en justicia de una manera práctica. Entonces hay que diferenciar la justificación delante de los hombres, que ya es parte de nuestra santificación por la fe, que mostramos con buenas obras que hemos creído en Cristo, ¿cierto? En nuestro caminar diario somos justificados delante de los hombres cuando hacemos lo correcto. Pero ante Dios fuimos justificados una vez por todas cuando pusimos nuestra fe en la salvación de la pena del pecado y del infierno. Cuando escuchamos el Evangelio por primera vez, ponemos nuestra fe en Jesucristo, que Él murió por nuestros pecados y resucitó entre los muertos. Somos justificados con Dios en un momento de la historia, como lo hemos visto, ¿verdad? Pero eso es delante de Dios. En Génesis 15, Él fue justificado delante de Dios solo, y se le fue declarado su fe como justicia. Pero vamos a ver después que en Génesis 22, ya cuando estaba viejito, y su hijo ya estaba grandecito, ¿verdad? Ya tenía por ahí entre 30 y 40 años. Fue ofrecido, él ofreció a su hijo, ¿en dónde? En un altar, porque Dios se lo pidió. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que él creía en esperanza contra esperanza, en la resurrección de entre los muertos. Porque el Mesías, la promesa decía, que le había dado Dios en Génesis 15, que era a través de la simiente, que su simiente haría una gran nación y vendría el Mesías. Entonces él dice, si me lo está pidiendo es porque Dios lo tiene que levantar de entre los muertos para que se cumpla la promesa. Entonces él iba en esperanza contra esperanza, y como nos dice Hebreos, él levantó el puñal y le dijo para Abraham. Y la palabra de Dios nos dice en Hebreos que él, en ese sentido figurado, realmente lo sacrificó. Él ya tenía pensado que Dios lo tenía que levantar entre los muertos. Pero ¿qué hizo Dios? Le dijo, no, ya sé, Abraham, que tú no me rehusaste a tu hijo. Demostró ante los hombres ser amigo de Dios. ¿Se acuerda que vino con unos siervos? Esos siervos miraban desde lejos lo que estaba haciendo Abraham. Y él fue declarado amigo de Dios cuando demostró su fe delante de los hombres. Pero en Génesis 15, antes de que naciera su hijo, muchos años antes de que naciera su hijo, él fue declarado justo delante de Dios, aparte de cualquier tipo de buenas obras, para ser salvo de la pena del pecado. Entonces no confundamos los dos tipos de justicia, ¿no? Los dos tipos de justicia. Entonces dice aquí, a fin de explicar esto, Pablo primero mostró la diferencia entre la justificación de Abraham ante los hombres y la justificación delante de Dios. La justificación ante los hombres no tiene ningún valor salvador y en realidad abre la puerta a la jactancia. Eso lo tenemos que ver bien claramente. ¿Por qué? Porque la justificación delante de Dios no tiene nada que ver con las obras y por lo tanto cierra la puerta a todo orgullo. Abraham no tenía ningún orgullo cuando vio que Dios le habló primero, las salvaciones de Jehová, Dios lo llamó y él respondió en fe, creyendo la promesa. Y entonces se le fue contada su fe por justicia. Por lo tanto, no tenía de qué jactarse nada, al contrario, de glorificar a Dios porque le salvó, ¿verdad? En el versículo 2, Pablo aclaró la diferencia entre ser justificado por las obras y ser justificado por la fe. Romanos 4:2a, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, ya que esta declaración sí es una condición de primera clase en el griego bíblico, podría ser traducido, puesto que Abraham fue justificado por las obras y asumamos que él tenía algo de qué jactarse. Santiago estuvo de acuerdo en que Abraham en efecto fue justificado por las obras. No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar, Santiago 2:21. Pero acordémonos que esa justificación fue delante de los hombres. Él ya era un hombre justo y salvo por muchos años. Dios lo llamó y ya tenía alrededor de más de 100 años, ¿verdad? Porque él lo tuvo cuando tenía 100 años. Tenía más de 100 años cuando ofreció a Isaac,
ya era justo, era un hombre salvo, que todavía seguía creyendo en Dios y su promesa, y lo mostró de una manera práctica ofreciendo a su hijo. Eso fue delante de los hombres. Pero él se salvó muchos años antes, cuando salió de Ur de los Caldeos. Dice la palabra de Dios que Dios le dio la promesa y creyó a Dios y se le fue contado por justicia su fe. Entonces no debemos de confundir las dos cosas. Santiago estuvo de acuerdo en que Abraham en efecto fue justificado por las obras. No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su Isaac en el altar, a su hijo Isaac. ¿Cómo podemos entender esta afirmación que parece contradecir lo que Pablo acaba de enseñar en Romanos 3, del 21 al 31? Que la salvación es por la sola fe en Cristo y no por obras, donde claramente comunicó que somos justificados por fe a través de la gracia y no por ningún tipo de obras. Mucha gente confunde estas dos cosas, ¿verdad? Y malinterpretan Santiago, porque Santiago no está hablando de la justificación para ser salvo de la pena del pecado. Su audiencia son creyentes hermanos. Vamos ahí un momentico a Santiago capítulo 1, por favor, para que entendamos las dos cosas. Santiago está hablando de la justicia práctica del caminar del creyente. No está hablando de que si ellos no hacían obras, entonces era porque no fueran salvos. Eso no es cierto. Lo que está hablando es de la muestra de su fe en medio de las pruebas. Él esperaba que ellos siguieran caminando por fe, a pesar de que estuvieran bajo prueba. Miren lo que dice el versículo 1. Nos habla de la audiencia. La audiencia son creyentes. Santiago capítulo 1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, ¿a las qué? A las 12 tribus que están en la dispersión, salud. ¿Qué dice el versículo 2? Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Su audiencia son hombres creyentes, le llama hermanos en cada capítulo de Santiago. Hermanos míos. Está hablando de la fe productiva de un creyente cuando le cree a Dios estando bajo prueba. ¿Cuántos de nosotros, hermano, cuando estamos bajo prueba, seguimos caminando por fe? Hay veces sí, hay veces no, ¿verdad? Tenemos que ser sinceros, ¿verdad? Y cuando no comenzamos a dudar de Dios, en medio de las pruebas, ¿se va a manifestar nuestra fe ante los hombres? En ninguna manera. Comenzamos más bien a preocuparnos por nosotros mismos y no por los demás. Y eso es lo que está ocurriendo a la iglesia judía, porque dice la palabra de Dios que le está hablando a hermanos míos que están en la dispersión de las 12 tribus de Israel. Santiago es una de las primeras cartas que se escribió y básicamente está hablando de que ellos están en la dispersión o la diáspora. Estas son hermanos que estaban en Jerusalén, pero debido a la persecución que vino a través de Saulo, cuando antes de ser salvo, en Hechos capítulo 8, dice que él respiraba amenazas contra la iglesia de Dios y acechaba y encarcelaba a aquellos que eran del camino del Señor, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que allí entonces comenzaron en Hechos capítulo 8, los hermanos se dispersaron. Y esa es la audiencia que está entonces hablando Santiago, le está hablando a hermanos, hermanos míos. También sabemos que está hablando de hermanos porque les dice a ellos en el versículo 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación. ¿Quién es el único que puede soportar la tentación? ¿El incrédulo o el creyente? El creyente. El creyente puede soportar la tentación. ¿Por qué? Dice, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida, no la vida eterna que es un regalo, sino la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman en medio de las pruebas. Lo que estaba haciendo Dios a través de el libro de la carta de Santiago, que Santiago era el medio hermano de Jesús, era exhortando como pastor de la iglesia en Jerusalén a los hermanos que estaban en la dispersión, a que se ayudaran unos por otros, a que no hicieran acepción de personas en medio de la persecución. Pero exactamente eso era lo que no estaban haciendo, porque miren lo que dice
en Santiago capítulo 2, versículo 1. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. En medio de la persecución, los que tenían más modo económico, no ayudaban a aquellos que estaban con poco nivel económico. Porque dice aquí, versículo 2, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo y oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae ropa espléndida, al rico, y le decís, siéntate aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no estáis haciendo distinción entre vosotros mismos y venid a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que seáis ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Entonces Él está básicamente probando el amor de ellos bajo prueba, si todavía le siguen creyendo al Señor, y que manifestaran su fe por medio de las buenas obras. Miren lo que dice el versículo 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá su fe salvarle? El contexto es ¿qué es? Salvarle del poder del pecado, de engañarse a sí mismo. Por eso Santiago está diciendo que no debemos de ser solamente oidores de la palabra cuando estamos bajo prueba, sino hacedores de ella. Y para usted ser hacedor de ella, tiene que creer en la promesa de Dios a pesar de la prueba. Entonces está hablando de la justificación ante los hombres. Y pone el ejemplo de Abraham. Vamos allí lo que dice la palabra de Dios en el versículo 20. Dice, mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. No está hablando, la fe muerta aquí no está hablando a una fe inexistente, sino a una fe que no es práctica en medio de las pruebas. Una fe que no se ve. Yo le puedo decir a mi esposa, tengo mucha fe, pero estoy nervioso, tengo temor. No, porque en el amor echa fuera todo temor. ¿Por qué? Porque uno está creyendo en el Señor en medio de la prueba, ¿verdad? Entonces, es muy fácil uno decir cuando está bajo pruebas, ser solamente oidor y no hacedor de la obra, ¿verdad? Entonces, Él está hablando de que no seamos solamente oidores de la palabra, sino hacedores. Y así lo demostró Abraham, porque me dice lo que dice la palabra de Dios. En lugar de mostrar una fe muerta o una fe no activa, Él mostró una fe creíble por medio de sus obras cuando ofreció a su hijo Isaac. Dice 21, no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Le demostró a Dios que a pesar de que le pedía a su hijo, le creía la promesa de que tenía que levantarlo entre los muertos. Porque si él dijo que de ahí iba a venir el Mesías, iba a ser una gran nación también, él dijo, tiene que levantarlo de los muertos. No se fue por vista, ni por circunstancias, sino que no dudó, sino que creyó en esperanza contra esperanza. Y le dijo, para ahí, no lo hagas, ¿verdad? Porque creyó en la resurrección de entre los muertos. Entonces, ahí pone el ejemplo de Abraham. Y dice el versículo 21, no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. No es que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó o maduró por las obras. Entonces, Santiago está hablando de la fe madura de una persona que ya es creyente bajo prueba. Amén. Delante de los hombres. No está hablando de la salvación eterna del infierno. Eso ocurrió ante Dios verticalmente cuando era en Génesis capítulo 15. Entonces, como podemos entender esta afirmación que parece contradecir lo que Pablo acaba de enseñar en Romanos 3 del 21 al 31, donde claramente comunicó que somos justificados por fe a través de la gracia y no por ningún tipo de obras. ¿Cómo resolvemos ese asunto? Pues necesitamos entender la gran diferencia entre ser justificado por las obras ante los hombres, como Abraham ofreciendo a su hijo, y ser justificado por la sola fe ante Dios, cuando pasó en Génesis capítulo 15, que creyó a Dios y se le fue contado por justicia.
En Romanos 4:2a y Santiago 2:21 se muestra a Abraham como justificado ante las personas, no ante Dios. Sus obras no lo ayudaron a ser declarado justo ante Dios. Solamente mostraron su fe bajo prueba. La disposición de Abraham de sacrificar a Isaac, como se registra en Génesis 22 del 1 al 18, fue vista como una prueba para la humanidad de que era un hombre justo. Debido a ese acto justo, Abraham fue justificado por las obras ante las personas. Por lo tanto, desde un punto de vista humano, él podría haberse jactado justificadamente. Romanos 4:2b, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Basado en sus obras, Abraham podría haberse jactado ante los hombres, pero nunca ante Dios. ¿Por qué? Porque Abraham no fue justificado por las obras delante de Dios. Como observamos en el Antiguo Testamento, en Génesis 15:6. Vamos allí, 15:6. Ahí fue cuando fue salvo eternamente de ser condenado, ¿verdad? Y ese es Génesis capítulo 15, versículo 6. Ni siquiera Isaac había nacido. Ni siquiera Dios le había dado toda la promesa. Ahí es cuando se la da la promesa, para que él pueda creer y se pueda ser contado por justicia y poder ser salvo. Dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y dice, y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Entonces, mire claramente que allí fue que se le fue declarado por justicia. Él creyó a Dios y le fue contado por justicia. Ahí fue salvo de la penalidad del infierno. Pero fue mucho más tarde que ofreció a su hijo. Es más, Romanos 4:3 nos habla exactamente que ahí fue cuando se salvó, en referencia a Génesis 15:6. Y como estamos leyendo allí en Romanos, vamos allí nuevamente. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Entonces claramente lo está diciendo la palabra. Mire el versículo 9, también lo vuelve y lo dice. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión, hablando de los judíos, o también para los de la incircuncisión, hablando de los gentiles? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Y sabemos que también para los gentiles, porque la promesa decía a Abraham que en tus simientes serían benditas todas las familias de la tierra, hablando de los gentiles. Entonces también somos justificados de la misma manera. Abraham fue justificado ante Dios por fe muchos años antes del nacimiento y el sacrificio de Isaac. Romanos 4 está hablando de la justificación de Abraham, de la pena del pecado. Santiago capítulo 2 está hablando de la justificación práctica delante de los hombres, cuando Abraham ya como creyente fue puesto bajo prueba. Miren la gran diferencia. No podemos confundir las dos cosas. Ya que Abraham fue declarado justo ante Dios por fe, aparte de cualquier tipo de obra, no tenía nada de qué jactarse ante Dios. La fe anula la jactancia o el orgullo. Romanos 3 del 27 al 28 nos dice así: ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Y eso es exactamente lo que le ocurrió a Abraham en Génesis 15:6. Efesios 2, 8 al 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Romanos 4, 3, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Me gusta ahí, porque ¿qué dice la Escritura? Hablando del Antiguo Testamento de Génesis 15:6. Creyó Abraham a Dios y se le fue contado por justicia. Las Escrituras confirman que en el momento en que Abraham creyó a Dios, la justicia de Dios se le acreditó a su cuenta como un regalo gratuito. ¿Sí ven? La justificación siempre ha sido por imputación por medio de la fe en Cristo Jesús. Se le transfiere la justicia o rectitud del Mesías al creyente por la fe. Así fuera de que fuera del Antiguo Testamento o que la persona fuera del Nuevo Testamento. La salvación siempre ha sido por la fe. Puesto que Abraham fue declarado justo como un regalo gratuito y no sobre la base de ninguna de las obras que había hecho,
él no tenía nada de qué presumir ante Dios. Tenía antes de mucho que glorificar a Dios, ¿verdad? Por la obra que hizo el Mesías por él, o haría el Mesías por él en el futuro. Romanos 4:4. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Los salarios se pagan a una persona que los gana a través del trabajo. Los salarios nunca son considerados un regalo o un favor. Los salarios son un pago merecido. Cuando tú vas al trabajo, esperas que te paguen las horas trabajadas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque te sudaste. El que no trabaje, que no coma, esa es la palabra de Dios, ¿verdad? Pero para la salvación, no es el que trabaja, sino el que confía en la obra de otro, la obra del Mesías. Entonces, miren muy bien, porque ya vimos que por las obras de la ley, por el tratar de hacer buenas obras, nadie podrá ser justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley le muestra a usted que Dios es inalcanzable por las obras humanas, porque son imperfectas y muy lejos de la justicia de Dios. En cambio, la justicia de Cristo, la obra perfecta de Cristo, es la única que alcanza la justicia de Dios, porque fue Dios mismo, Emmanuel, Dios con nosotros, quien hizo la obra por nosotros en la cruz perfectamente. Entonces, Romanos 4:5a, y nos dice la palabra que Abraham descubrió que Dios no clasifica la fe como una obra, mas al que no obra si no cree, dice allí. Para Dios la fe es lo opuesto de la obra. Entonces, vemos claramente que la fe es la respuesta al evangelio. Dios le prometió y le dijo que de la simiente de él iba a ser una gran nación y que de la simiente de él iba a venir el Mesías, el Salvador del mundo. Y él creyó a Dios y se le fue contado por justicia. Entonces vemos claramente de que fue que él confiaba en la obra del Mesías, que era la única obra que lo podía declarar justo. La fe no es algún tipo de esfuerzo o contribución dada a Dios a cambio de la salvación. O sea que la fe no es algo meritorio, es una respuesta ¿a quién? Al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 3:27 dice la palabra de Dios: ¿dónde puede estar la jactancia? Nuevamente queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. De hecho, la fe bíblica es la cesación de todo esfuerzo humano. Por lo tanto, dado que la fe no es trabajo o esfuerzo de ningún tipo, una persona no puede recibir un pago o recompensa por ello. Es un regalo gratuito. Un regalo gratuito. Inmerecido de Dios, por gracia, lo vimos, ¿no? Lo justo que merecíamos era el infierno. Acuérdense que en el infierno Dios no da injusticia a nadie. Él manifiesta ahí su justicia y su juicio por los pecadores. Entonces Dios nos ha dado desde su gracia, haciendo de la salvación que pueda ser un regalo gratuito. Romanos 4:16a, mire lo que nos dice la palabra. 4:16a, por tanto es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. Hablando de la descendencia de Abraham y para todos los que creen en que son de la fe de Abraham, ¿verdad? Romanos 11:6 también nos dice la palabra de Dios. Vamos allí. Romanos 11:6 nos dice: y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Entonces es por gracia. Es como esto, hermano, haga de cuenta de que su esposo, los que están casados, si lo tomamos como una ilustración, ¿verdad? Su esposo le compra unas flores hermosas y un anillo hermoso, ¿verdad? A su esposa. Y le dice: oye, te tengo un regalito, ¿no? Y pone las manos acá atrás. Y coge y saca las flores y luego le muestra el anillo, el regalito, ¿verdad? Y lo primero que ella hace, en lugar de recibirlo y darle gracias a su esposo y abrazarlo y darle gracias, ¿sabe qué hace ella? Ella dice, saca su billetera y le dice: ¿cuánto te debo? ¿Cómo se sentiría el esposo?
Ofendido, ¿verdad? Ofendido. Él le está dando de gracia a ella. Le está dando de todo su corazón un regalo. Y ella quiere pagar, ¿verdad? Así es la gente que no entiende la salvación por gracia. No entiende que no merecías esto y que está ofrecido gratuitamente. Si es gratuito, quiere decir que es sin ningún mérito alguno. Tú no merecías. Dios te lo está dando gratuitamente. Ahora, ¿cómo debería reaccionar la esposa que realmente entiende que esto es un regalo? Le pega un abrazo y dice, gracias mi amor, mira, esto te debió haber costado, pero costosísimo. Llevabas muchos años ahorrando por esto, gracias. ¿Cuánto más la preciosa sangre de Cristo? Con su sangre preciosa nos ha comprado, hermano. Por eso todo lo que nosotros debemos de darle es gracias, gracias Señor. No merecíamos, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces la fe bíblica es la cesación de todo esfuerzo humano, porque ya Cristo hizo la obra consumada en la cruz. Lo pagó completamente por nosotros y resucitó entre los muertos para que esta salvación pueda ser recibida gratuitamente por su gracia. Es importante notar que la fe bíblica no es un sentimiento de buena voluntad acerca de Dios como algunas personas sugieren. Romanos 4, 5b nos dice, si no cree en aquel, el objeto de la fe es aquel con A mayúscula. Aquel cree a Dios. En el caso de Abraham, su fe estaba en Dios, en el futuro Mesías, en la simiente que iba a venir en el futuro. Abraham creyó en nuestro bondadoso Dios, quien gratuitamente declara a personas indignas, como él era, justas a su vista. Acuérdense que él salió de Ur de los Caldeos y él era un pagano tremendo, ¿verdad? Pero Dios decidió escogerlo a él y llamarle para hacerlo el padre de la fe, ¿verdad? Y mire cómo lo bonito es que él no andaba buscando a Dios. Dios lo encontró a él con su palabra. ¿Cómo dice la palabra de Dios? ¿Y cómo creerán en aquel en el cual no han oído? ¿Sí? Qué tan hermosos son los pies de aquel que anuncia las buenas nuevas del Evangelio. El hombre no busca a Dios, como llegamos a la conclusión con el hermano Salvador. No hay quien busque a Dios, ni siquiera uno, lo dice la Biblia. Es Dios quien vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y por eso nosotros tenemos que salir a evangelizar, hermanos. Para que las personas se den cuenta en el problema en que están, pero también la solución en Jesucristo, la salvación por gracia. Dice, si no cree en aquel, el objeto de la fe tiene que ser Cristo. En el caso de Abraham, su fe estaba en Dios. Abraham creyó en nuestro bondadoso Dios, que gratuitamente declara personas indignas, justas a su vista. La fe bíblica siempre tiene un objeto, como se ve en la frase, si no cree en aquel. El objeto digno de la fe de Abraham era el Mesías venidero. Abraham creyó que el Mesías venidero era totalmente capaz de salvarlo. Hebreos 11, 13. Dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, hablando del Antiguo Testamento, y creyéndolo, y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿Por qué? Porque creían en la promesa, fueron justificados, pudieron creer en el Evangelio de Jesucristo que vendría en el futuro. Aunque Abraham no conocía el nombre del Mesías, ni la obra precisa que haría para nuestra salvación, a pesar de ello, confió en él. En Juan 8:56, Jesús dijo, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. ¿Por qué? Porque lo creyó. Él no se fue por vista, sino por fe en la promesa de Dios. Y la promesa de Dios era la persona del Mesías. Hay muchas personas que usted le pregunta, ¿usted cree que va para el cielo? Y dice, sí, porque, y uno les pregunta, ¿y por qué? Porque creo en Dios. Suena como que sí, como que no, ¿verdad? Creo en Dios. Pero luego cuando yo le pregunto una pregunta más específica,
Ok, crees en Dios, pero ¿qué es lo que has creído de Dios para poder ir al cielo? Entonces la persona me dice, oh, esa es una buena pregunta. Nunca había pensado eso. ¿Qué le está diciendo ahí? Que el objeto de su fe es un Dios general. Lo único que me está diciendo es que no es atea, que es teísta. Pero el infierno está lleno de teístas. Porque ya vimos, de acuerdo a Romanos 1, del 18 al 32, que todo hombre queda sin excusa porque las personas no nacen ateas, las personas se hacen ateas. En el infierno hay una cantidad de teístas. Las personas se salvan es por la obra que hizo Cristo en la cruz. Si no te mencionan que su fe es únicamente en que Cristo murió por sus pecados y resucitó entre los muertos y que por la sola gracia de Dios, por medio de la fe, ellos fueron salvos, entonces no están salvos. Así ellos tienen mucha fe en su Diosito. Sí, mi abuela tenía mucha fe en Dios, mucha fe, pero en un Dios general católico. Tengo mucha fe en mi Dios, mucha fe, ¿verdad? Pero no fue sino cuando ella ya estaba bien viejita que por fin entendió que la fe que salva es la fe específica en la persona y obra del Señor Jesucristo. Bien importante eso, hermano. Todas las demás religiones creen en Dios. Hay unas que son politeístas, pero hay muchas que son teístas y creen en Dios. Los musulmanes creen en Dios, pero ellos no creen que Jesucristo es Dios. Ahí está la gran diferencia. ¿Sí ve? El testigo de Jehová le cree que Jesucristo es un ser creado, que es el arcángel Miguel, que cuando se encarnó se hizo hombre, pero luego cuando resucitó volvió a su posición de ángel, y que es un ser creado. Entonces no puede ser salvo porque no cree que Jesucristo es Dios. El mormón tampoco, él también te dice que cree en Dios, pero él no puede ser salvo, ¿sabe por qué? Porque el Jesús que ellos hablan es el mismo Jesús de la Biblia. Ellos creen que Jesús es el hermano espiritual de Satanás. Una aberración, es un ser creado, nuevamente un ángel. Tenemos que saber en qué hemos creído y por qué lo creemos, hermano. El objeto de la fe de Abraham es que confió en aquel que lo hacía justo, ¿verdad? Y su fe se le fue contada por justicia. Aunque Abraham no conocía el nombre del Mesías ni la hora precisa que haría, él había creído en él. Hoy en día el objeto de nuestra fe es todavía el Mesías Jesucristo, quien vino y murió por nuestros pecados y resucitó. Dios atribuye justicia a toda persona que cree en él. El problema del catolicismo no es que no crea que Jesucristo es Dios, ellos creen que Jesucristo es Dios. No es que ellos no crean que Jesucristo murió por el pecado de todos ellos y que resucitó al tercer día. Ese no es el problema es que no creen en la suficiencia de su obra. Ahí está el problema. Y por eso nunca pueden ser salvos. Piensan que es Cristo más mi virgen, que es Cristo más mis buenas obras, que es Cristo más mi bautismo, Cristo más mi primera comunión, Cristo más mi confesión de pecados, Cristo. Y eso lo vamos a ver más tarde, hermano, lo que el evangelio no es. ¿Cuál es el objeto de tu salvación hoy? Es la obra consumada de Cristo únicamente. ¿Has puesto tu fe en Él? ¿En Él has puesto tu confianza de que lo que Él hizo fue suficiente? ¿Que murió por tus pecados y resucitó entre los muertos? Espero que sí. Entonces, en el Antiguo Testamento, ellos miraban a aquel Mesías por venir en el futuro. El sistema sacrificial anunciaba la sustitución de la simiente de la mujer que iba a ser un ser humano, el Dios hombre, Emmanuel, y que iba a tomar el lugar de la sustitución como sacrificio, como paga de sus pecados, y que iba a resucitar de entre los muertos. Entonces ellos miraban y eran salvos por la fe en un evento futuro en la persona de Cristo. Nosotros ya miramos ya en el cumplimiento. Venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer bajo la ley, para que redimiese a todos los que estábamos bajo la ley condenados, ¿verdad? Fuimos adoptados por su sacrificio en la cruz. Entonces nosotros miramos ya como un evento que ya sucedió en el pasado, en la historia. Un evento histórico. Entonces, en el Antiguo Testamento eran salvos por fe, mirando hacia el futuro. Y nosotros somos salvos por fe, mirando hacia la hora consumada de Cristo en la cruz. Por eso la gran comisión ya anuncia el evangelio de Cristo. Id
y predicar el evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó entre los muertos. Ya sucedió, para que las personas puedan ser justificadas únicamente por la fe en Jesucristo. Romanos 4, 5c. Y vamos ahí nuevamente a Romanos, y leámoslo el 4 y el 5, nos dice así: pero el que ora no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda, mas al que no ora, sino cree en aquel, ahí está el objeto, que justifica al impío, hablando de Cristo, su fe le es contada por justicia. Que justifica al impío, Abraham se regocijó al saber que Dios declara al pecador justo en él a través de la fe, no como una recompensa por ser una buena persona. Romanos 4, del 6 al 8. Nos dice allí: como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Entonces ahora Pablo, ya vimos el ejemplo de Abraham antes de la ley, justificado por la fe. Entonces quizás alguna persona dice: ok, pero ahorita el pueblo judío ya formado, ya con la ley mosaica, muéstrame un ejemplo bajo la ley, cómo fue justificado. Y vamos a ver que fue de igual manera. Del mismo modo, el rey David fue justificado por la gracia ante Dios. Dice Romanos 4:6, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia o rectitud sin obras. En el Salmo 32, David proclamó la justificación por gracia cuando escribió cuán maravillosa fue que Dios lo declara justo aparte de las obras. Romanos 4, del 7 al 8, y nos dice, leámoslo desde el 6, como también David habla de la bienaventuranza del hombre, quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa ¿de qué? De pecado. David, un asesino y adúltero, estaba extremadamente agradecido de que Dios lo declarara justo basado en la gracia. David se regocijó en tres aspectos de la justificación. El primero, Romanos 4, 7a, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. David se regocijó de que Dios perdonó sus pecados, especialmente cuando no merecía perdón por las cosas que había hecho. Vamos al Salmo 32, 1a. Mire lo que dice Salmo 32, 1a. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido ¿qué? Perdonada. Mire que él tenía la fe en que el Mesías le perdonaría toda su transgresión. David se regocijó de que Dios perdonó sus pecados, especialmente porque no merecía el perdón. Gloria a Dios, hermano. Lo mismo nosotros. Romanos 4, 7b nos dice, bienaventurados aquellos cuyos pecados son cubiertos. David se regocijó porque Dios quitó los pecados de su vista. Salmos 32, 1b. Dice, y cubierto su pecado. ¿Sí ve? Entonces claramente lo dice la Biblia. Salmo 103, 12 también nos lo dice. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras ¿qué? Rebeliones. Romanos 4, 8, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. David se regocijó de que Dios no contó su pecado contra él, sino que lo contó como justo. Es más, él creía que Dios le contaría su pecado en la persona del Mesías. El Mesías sustituyó por la culpabilidad de su pecado. Lo mismo que hizo por nosotros, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Entonces él se regocijó de que Dios no contó su pecado contra él, sino contra Cristo básicamente, sino que lo contó a él como justo, le dio la justicia que no merecía, la justicia de Cristo, y a Cristo le colocó la condena de sus pecados. Segunda de Corintios 5, 19, vemos eso claramente con Pablo cuando nos lo habla a la iglesia de Corinto. Nos dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Romanos 4, 9. La justificación de Abraham fue por gracia a través de la fe, prueba que la justificación no tiene nada que ver
con ser parte de Israel, porque ni siquiera la nación de Israel se había formado, era a través de su simiente de Isaac, luego tuvo a Jacob y Jacob tuvo 12 hijos que se formó la nación de Israel. Entonces muestra muy claramente que antes de la ley había justificación por fe también, lo mismo. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o judíos o nación judía, o también para los de la incircuncisión, los gentiles? ¿Es la justificación por fe a través de la gracia para la nación judía solamente? No, es para todas las personas. ¿Cómo sabemos esto con certeza? Bueno, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia cuando era un gentil. Él llegó a ser el primer judío, pero ya después de ser salvo, ¿verdad? Pero él fue como gentil. Entonces, la justificación por la fe también es igual para los gentiles como para los judíos. ¿Era Abraham un judío cuando Dios lo justificó? No. En Génesis 15:6, cuando Dios lo declaró justo por fe, Abraham todavía era un gentil incircunciso. Esto significa que judíos y gentiles por igual pueden ser justificados por fe. Amén. También todas las personas antes del diluvio, la misma cosa. Romanos 4, 10, 12. La justificación de Abraham por fe prueba que la justificación está aparte de cualquier tipo de ritual. En Génesis 17, del 9 al 19, vamos allí. Y nos dice, dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y dice la palabra de Dios, y de edad de 8 años será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero o cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Entonces muestra muy claramente que la circuncisión vino mucho después de haber sido justificado en Génesis capítulo 15. Fue en capítulo 17 que él vino entonces de edad ya de 99 años a venir a ser circuncidado. O sea que el ritual fue después, no fue lo que lo justificó a él. Romanos 4:10, ¿cómo pues le fue contada estando en la circuncisión o en la incircuncisión? En la incircuncisión, cuando era un gentil, en Génesis 15:6. La justificación de Abraham ocurrió antes del establecimiento del ritual de la circuncisión, lo que prueba que la circuncisión no es necesaria para la justificación. Muy bueno para predicárselo a un judío hoy en día, ¿verdad? Romanos 4:11a. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso. Puesto que el ritual de la circuncisión se realizó en Abraham después de que él ya estaba justificado ante Dios, prueba que el ritual no tuvo ningún papel en su justificación, nada tuvo que ver. Es lo mismo que cuando usted se bautiza, el que ya ha creído en Cristo, nada tiene que ver con su justificación, simplemente tiene que ver con su testimonio ante los hombres de que usted es un hombre o una mujer creyente, pero nada tiene que ver para su justificación ante Dios de la pena del pecado. Abraham fue circuncidado para mostrar que creía en Dios, así como también cuando ofreció a su hijo, demostró por medio de sus obras que aún bajo prueba seguía creyendo a Dios y su promesa. Amén. Romanos 4:11b, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Hablando de todos nosotros. Cualquier persona en el mundo, judía y no judía, circuncidada o no circuncidada, puede ser salva sin ningún ritual. Los rituales religiosos como el bautismo, la comunión, la confirmación, el bautismo de infante, la circuncisión, ir a la iglesia, hacer una oración, encender una vela, caminar por un pasillo de la iglesia, etc.
no afectan nuestra justificación de ninguna manera. Nada tiene que ver con la justificación, porque ya vimos que no es por obras. Los rituales religiosos no salvan a la gente. Una persona es justificada ante Dios al creer en el Hijo de Dios, quien murió como sacrificio por sus pecados y resucitó al tercer día. Es la fe personal en la obra consumada de Cristo únicamente la que justifica. Romanos 4:12. Muchos israelitas confiaron en su circuncisión para la salvación. Pablo señaló su error cuando se refirió a Abraham como padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. O sea que la fe de Abraham antes de ser circuncidado muestra claramente la misma fe que tenemos nosotros siendo gentiles sin tener nada que ver con la circuncisión ni ningún ritual judío. Abraham es el padre de los judíos circuncidados solo si creen en el Mesías como lo hizo él mientras aún estaba incircunciso. En caso contrario, si no creen en Cristo, no son los verdaderos descendientes de Abraham, aunque sean judíos circuncidados. Romanos 9:6. Miren lo que dice allí. Romanos 9:6. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Un verdadero israelita era el que creía en el Mesías. Al igual que con Abraham, creerle a Dios garantiza la justificación de una persona sin confiar en algún tipo de ritual realizado. Dios dice que quien sea que crea en su Hijo no perecerá, mas tiene vida eterna. Ya saben Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué? Porque Dios no envió al mundo a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Claro que Él dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Romanos 4, del 13 al 15, y si leemos allí, entonces, el versículo 13 al 15, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Entonces la justificación de Abraham por la fe, Génesis 15:6, demuestra que la salvación viene aparte de guardar los 10 mandamientos. Aparte de guardar los 10 mandamientos, porque los 10 mandamientos se dieron fue cuando se formó la nación de Israel, aquí ni siquiera se había formado. Entonces nada tiene que ver con la ley mosaica. Gálatas 3 del 15 al 18, vamos allí. Gálatas 3 del 15 al 18. Hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, singular. No dice a las simientes, plural, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Entonces, él creía ¿en qué? En el Cristo por venir. Esto es, pues, digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios lo concedió a Abraham mediante la promesa. La ley fue dada después, o sea que, gloria a Dios por eso. Romanos 4:13. Porque no por la ley fue dada a Abraham, a su descendencia, la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Dios no cumplió sus promesas a Abraham y a sus descendientes porque Abraham obedeció la ley, sino porque creyó a Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Hablando del Antiguo Testamento de Génesis 15:6. Creyó Abraham a Dios y se le fue contado por justicia. Romanos 4:14. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa.
Si la justicia o la salvación pudiera venir por medio de la obedecer los 10 mandamientos, dos cosas serían ciertas. Romanos 4, 14a, vana resulta la fe. Esta es la primera razón. Si la salvación viniera a través de la obediencia a la ley, la fe en la muerte de Cristo en la cruz y la resurrección serían innecesarias. Sería invalidar el por qué vino Cristo entonces a morir en la cruz si te puede salvar por las obras, ¿verdad? No haría ningún sentido. Gálatas 3 del 5 al 6 nos dice: aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Fue por el oír por fe únicamente. Romanos 4, 14b muestra la segunda razón. Quedaría anulada la promesa, ¿verdad? Si la salvación fuera por el cumplir la ley. Si la salvación viniera a través de la obediencia de la ley, no habría necesidad de la promesa de vida eterna y el perdón de pecados por medio del sacrificio de Cristo. Sería negar el sacrificio de Cristo. ¿Para qué entonces? Romanos 3:23, ¿qué nos dice? Nos dice claramente, como habíamos visto, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Vimos que esa es la conclusión de Pablo, de que todos somos pecadores y necesitamos la redención, el perdón de Dios. Yo le pregunto a las personas, hay veces, para evangelizar, les digo, ¿crees tú que necesitas el perdón de Dios? Y he encontrado algunos que tienen la osadía de decir, ¿perdón de qué? Imagínense. Por eso tengo que usar la ley legítimamente para mostrarles realmente que han pecado, ¿verdad? Y muchas veces las personas están desconfiando de las obras que la gente ve que ellos hacen, pero no se dan cuenta que Dios mira el pensamiento, que si codicia una mujer en su mente, aunque no la toque y ella no sabe, ya cometió adulterio con ella, ¿verdad? Y ya cuando usted le muestra la ley, que es de adentro, que el hombre peca, que codicia, que tiene orgullo y que la raíz de todo mal es el orgullo del hombre y que está separado de Dios, entonces ahí ya comienzan a verse como Dios les ve. Y entonces ahí se van a dar cuenta el por qué la salvación tiene que ser por gracia. Entonces bien importante eso, ¿no? La ley no trae salvación, más bien acarrea la ira de Dios, como lo vimos en Romanos 3, del 19 al 20, ¿verdad? Que por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Y que por medio de la ley nadie se justificará delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Recuerda, Abraham fue declarado justo con Dios 430 años antes de que la ley existiera, verificando que las personas pueden ser declaradas justas con Dios totalmente aparte de la ley. Romanos 3:28. Es más, ¿cómo fue justificado entonces Abel? Fue justificado por la fe en la simiente venidera, como vimos en el evangelio que le enseñaron, el primer evangelio, el protoevangelio que le enseñaron a Adán y Eva, que la simiente de la mujer vendría al Mesías que triparía la cabeza de la serpiente, ¿verdad? Y cuando los vistió de pieles mostró que esa simiente tomaría el lugar de la sustitución, muriendo y resucitando entre los muertos. Y por eso se salvó Abel, porque creyó a Dios y se le contó por justicia. Igual que Abraham. Romanos 3:28 nos decía claramente: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Por la fe, ¿no? Romanos 4, el 16 al 17a, la justificación de Abraham por gracia a través de la fe ilustra que la fe encaja perfectamente con la gracia. Romanos 4, 16a, por tanto es por fe para que sea por gracia. La fe va de la mano de la gracia, las dos se complementan perfectamente. Y lo ve perfectamente usted en Efesios 2, del 8 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La gracia y las obras no van juntas. Romanos 4:4 dice: pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Si trabajas por ello, es ganado. Cuando se trata de la justificación, la gracia y las obras son mutuamente excluyentes. La gracia es inmerecida, es un regalo, no trabajas por ella, simplemente la recibes por fe. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y lo vimos en Romanos 11, 6a, que es lo que dice ese versículo.
Romanos 4:16b, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. La gracia de Dios se muestra a todos los que creen en Cristo, independientemente de la etnicidad, nacionalidad y cultura, ¿no? Dios le prometió a Abraham que en él todas las familias de la tierra serían benditas, Génesis 12:3, y que él llegaría a ser el padre de muchedumbres de gentes. Y se lo mostró en Génesis 17, del 3 al 6, como lo vimos. Cuando creemos en Cristo, Abraham se convierte en nuestro padre espiritual. Sin embargo, esto no significa que como creyentes nos convertamos en Israel, étnicamente, espiritualmente o de cualquier otra manera. ¿Sí? Eso es claro. Vemos Gálatas 3, del 6 al 9, y nos dice la palabra de Dios así. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. De la misma manera. Romanos 4:17a. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. Este versículo enseña que una persona puede pertenecer a Abraham espiritualmente, llamándolo padre, sin convertirse en Israel. Es importante notar que la iglesia no reemplaza a Israel. Esa es la teología falsa del reemplazo. Que piensan que porque Israel nacional rechazó al Mesías en su primera venida, en su mayoría, entonces que todas las promesas que eran para Israel vinieron a ser solamente para la iglesia, reemplazando totalmente la iglesia las promesas que tiene Dios para Israel. Eso es falso. Y Pablo lo va a confrontar eso, sobre todo en Romanos capítulo 11. Cuando dice, vamos ahí a Romanos capítulo 11 rápidamente, por favor. El hecho de que Israel falló y cayó en parte, ¿verdad? Porque no todos fueron incrédulos, pero la gran mayoría, no quiere decir que la promesa de Dios de hacer de él una gran nación creyente no fuera a suceder en el futuro. Porque nos dice en Romanos capítulo 11, en el versículo 25, dice así: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel nacional, básicamente, endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. O sea, hasta que el último gentil que Dios decía salvar en el día del arrebatamiento, Dios va a continuar un programa después del arrebatamiento con Israel, porque dice, y luego, o sea, cuando entre la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, el Israel nacional. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Entonces muestra claramente que Israel está dentro del programa de Dios de la redención, y Dios va a cumplir sus promesas, a pesar de que hasta el día de hoy le siguen rechazando. Romanos 4, 17b al 21, nos muestra que puesto que Abraham fue justificado por la fe, Pablo examinó más de cerca la naturaleza de la fe de Abraham. En Gálatas 2:16 nos dice la palabra, en Gálatas 2:16 así. Dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Vemos que la justificación viene por la sola fe en Cristo. Romanos 5:1 lo testifica bien claro. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La fe de Abraham no estaba basada en sus propias habilidades. Dice la palabra de Dios allí en Romanos 4:17b, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen.
Abraham confió en la capacidad sobrenatural de Dios para proveer milagrosamente para sus necesidades. Por eso él creía en esperanza contra esperanza. En el 17 vimos que, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida de los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Muchas personas afirman que la Biblia enseña que Dios ayuda a los que se ayudan a sí mismos. Este dicho no se encuentra en la Biblia por ningún lado. Al contrario, Dios ayuda al que reconoce que por medio de sus buenas obras jamás podrá llegar al cielo, ¿verdad? Jamás podrá llegar a ser salvo. A ese sí, porque ese es el que va a poner la fe en la obra de Cristo. Va a reconocer el valor de la gracia de Dios ofrecido como regalo gratuito por medio de la muerte de Cristo por sus pecados y resurrección, que necesita ser salvo por la fe. ¿Ok? La Biblia de hecho enseña lo contrario. La Biblia enseña que Dios ayuda a aquellos que no pueden ayudarse a sí mismos. Pero tengo que mostrarle la ley a las personas legítimamente, al inconverso, para que finalmente le diga a usted, entonces, ¿cómo puedo ser salvo? ¿Cómo puedo ser salvo? Entonces tú le dices claramente cómo, ¿verdad? Por medio de la obra de Cristo, el Mesías, en la cruz. Bien claro. Efesios 2, veamos Efesios 2 del 4 al 6. Sí, hermano, la gracia no puede ser apreciada a no ser que las personas sientan la necesidad y vean la necesidad de una manera objetiva de ser salvos únicamente por la gracia de Dios, al ver que no pueden satisfacer la justicia de Dios por sus buenas obras. Efesios 2 del 4 al 6 nos dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio juntamente con Cristo, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y dice allí, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestes con Cristo Jesús. Dios se complace cuando dejamos de confiar en nosotros mismos y confiamos solamente en Él para la salvación. Eso es fe. ¿Qué dice Hebreos 11:6? Nos dice la necesidad de la fe. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. Romanos 4:18. La fe de Abraham no estaba basada en los sentimientos. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Abraham creyó las promesas de Dios, incluso cuando tenía todas las razones para dudar. Romanos 4:19, la fe de Abraham no estaba basada en las posibilidades humanas. Dice la palabra de Dios en Hebreos 11, del 11 al 12, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Eso es claro que la palabra de Dios nos dice. Él no se debilitó en la fe, como dice 4:19 de Romanos, al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara, ¿no? Es increíble. Romanos 4:20a, la fe de Abraham no estaba basada en la vista, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. La fe de Abraham se mantuvo firme a lo largo del tiempo, incluso cuando muchas de las promesas de Dios permanecían sin cumplirse. Romanos 4:20b, la fe de Abraham se fortaleció aún más con el paso del tiempo. Cuanto más fuerte se hacía su fe, más alababa a Dios por la fidelidad de Dios hacia él, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Génesis 22:5 y Hebreos 11:13 no lo dice también, ¿no? Romanos 4:21, la fe de Abraham no estaba basada en la experiencia o circunstancias, sino más bien en la fiabilidad de Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Y así debe ser nuestra fe en cualquier prueba que pasemos como creyentes.
Tenemos que estar plenamente convencidos de que Él es poderoso para hacer todo lo que nos ha prometido. Amén. Muy bien. Romanos 4, del 22 al 25, la declaración de Génesis 15:6 de que Abraham fue justificado por fe, fue registrada para nuestro bien, tanto como lo fue para Abraham. Romanos 4:22 nos dice, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Esta es una vez más un recordatorio de que cuando Abraham creyó a Dios, él fue considerado justo por Dios delante de él. Abraham fue justificado por fe. Así lo eres tú mismo si has creído en Cristo únicamente. Romanos 4:23. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, cuando en el Antiguo Testamento declara que creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, se registra principalmente para nuestro bien. Dios quiere que sepas que Abraham no es el único salvo por fe, tú también lo eres. Romanos 4:24. Sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, hablando de la iglesia en Roma, los que han puesto su fe en Cristo. Esto es, a los que creemos en Él que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Este verso declara que tal como Abraham, nosotros también somos declarados justos con Dios en el momento en que creemos en aquel que resucitó a Jesús, nuestro Señor de los muertos. Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitó para nuestra justificación. Jesucristo fue entregado a la muerte por nuestros pecados, pero fue resucitado para nuestra justificación. Por eso es importante no solamente enseñar el evangelio que Él murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, sino que también resucitó entre los muertos conforme a las Escrituras. Esta es la buena noticia. Cristo murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día, tal cual como lo dice 1 Corintios 15, del 3 al 4, que tiene la definición exacta del evangelio. Y todo esto fue conforme a la Escritura. Estaba predicho. Nosotros también fuimos declarados justos con Dios cuando personalmente confiamos en Cristo y en su muerte por nuestros pecados y su resurrección, tal cual como lo dice nuevamente 1 Corintios 15, del 1 al 4. Mi pregunta para terminar, ¿has creído o puesto tu confianza personalmente en el evangelio, confiando en Cristo que Él murió por tus pecados y resucitó al tercer día? Porque si es así, es la única manera de poder saber aquí y ahora que tienes vida eterna y perdón de pecados. Mírenlo cómo termina aquí el estudio en 1 de Juan 5:13. Muchas veces les digo a las personas y les pregunto, ¿piensas tú que es posible saber antes de morir para dónde uno va y que tiene vida eterna? Y me dice la persona, pero pues ¿cómo? Léale 1 de Juan capítulo 5, versículo 13. Dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis, tiempo presente, aquí ahora, que tenéis, aquí ahora, tiempo presente, vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Esta es la promesa que nos dio Él, la vida eterna, dice la palabra de Dios. Y la vida eterna está en su Hijo. Conocer a Cristo es tener vida eterna. Esa fue la oración de Jesús en Juan 17. Que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre, y a quien tú has enviado, al Mesías, ¿verdad? Vamos a orar. Padre Celestial, yo te pido, Padre, que si hay alguna persona aquí que no ha puesto su confianza en Cristo solamente, que se dé cuenta que la obra que Cristo hizo en la cruz, muriendo por sus pecados y resucitando entre los muertos, es la única obra que puede justificar o declararla justa a esta persona del justo juicio de Dios. Cristo tomó ese juicio ya mismo en la cruz hace 2000 años y ya resucitó entre los muertos, y el perdón está siendo ofrecido y la vida eterna como un regalo gratuito por su gracia. No lo merecemos, pero Él lo hizo porque nos ama y quiere que nosotros seamos reconciliados por medio de su sangre y su sacrificio, su muerte y resurrección. Yo te pido que esa persona ponga su confianza en la suficiente obra de Cristo únicamente. Y como dice tu palabra, el que cree en mí tiene
vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida espiritual, vida eterna. En Cristo Jesús te pedimos por todo esto. Amén.